Estas imágenes, captadas por un vecino, reflejan a la perfección la tensión que esta noche se ha vivido en la localidad burgalesa de Quintana de la Sierra. El fuego ha asolado 6 viviendas, un incendio que se originó en una de las chimeneas. Los vecinos pudieron salir, pero no tuvieron tiempo de sacar nada más. Hoy recogían entre cenizas lo poco que les ha quedado. A nosotros nos golpearon en la puerta, me asomé por la ventana arriba en el balcón, que saliéramos, que había fuego, cogí a los niños y salimos, no pudimos más. Buenas tardes, es lunes 10 de octubre, Día de la Salud Mental, unos trastornos que afectan al 9% de la población. Hoy en las Cortes de Castilla y León han tomado la palabra. Ruth García. El Movimiento Asociativo de Salud Mental de Castilla y León ha pedido hablar con total normalidad de este tipo de trastornos. Castilla y León contará con un nuevo modelo de atención sociosanitaria a partir de octubre para aquellas personas que tienen discapacidad por enfermedad mental. Una atención realmente comunitaria que vaya al entorno de las personas, que se base en las necesidades de las personas y que no se base tanto en los principios, en las teorías o en lo que creemos que los profesionales tienen. El precio de la leche de oveja ha bajado 30 céntimos en un año, mientras que el del queso sigue subiendo. Los ganaderos denuncian que a este paso les va a salir más rentable regalarla. No quieren limosna de la administración, piden que les paguen lo que realmente vale la leche. Es la administración la que tenía que estar un poco más sobre nosotros, de ayudarnos a obligarles, no darnos dinero, a obligarles a que paguen lo que acordaron en ese momento. El Partido Socialista renueva sus portavoces parlamentarios y se van los 2 representantes de Castilla y León. Pues no, estas son... Pues no, esos que estaban viendo son otras imágenes también de la jornada. Lo que sí vamos con lo que ha dado de sí hoy la actualidad política en Castilla y León, que está muy vinculada a la actualidad nacional. Vicente Álvarez Adese sustituirá a Óscar López como portavoz en el Senado y Ramón Jáuregui ocupará el puesto de Irache García en el Parlamento Europeo. Los dos pusieron sus cargos a disposición de la gestora tras la dimisión de Pedro Sánchez. Y ahora sí, vamos a mostrarles las imágenes que veían antes, precisamente las que nos llevan a hablar del tiempo que nos espera para las próximas horas, pero antes, parada en las consecuencias. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, que todavía está teniendo Matthew. Sí, la verdad es que lo veníamos avisando, hace días sabíamos del poder destructivo de Matthew y realmente nos ha dejado unas imágenes impactantes, las que pueden ver ahora. Desolación y destrucción que se ha cebado como siempre con los más débiles. En Estados Unidos, Matthew se ha cobrado ya la vida de 19 personas, mientras que en Haití son ya centenares los fallecidos. Aquí el tiempo mañana cambia, pero llegará ese cambio al final del día con muchas nubes y lluvias avanzando de oeste a este durante la madrugada. Las temperaturas suben un poco y se refuerza el viento que soplará de componente sur. Una de cada 4 personas tiene un trastorno mental a lo largo de su vida. Son datos de la Organización Mundial de la Salud y en España actualmente es el 9% de la población quienes padecen algún tipo de enfermedad mental. En las Cortes de Castilla y León está nuestra compañera Ruth García. Buenas tardes, Ruth. ¿Qué es lo que reivindica el Movimiento Asociativo de Salud Mental en Castilla y León? Buenas tardes, Nati. Pues lo que piden es que la sociedad empatice con aquellas personas que tienen una enfermedad mental. De hecho, uno de los mensajes que han lanzado es que nadie está libre de padecer este tipo de problemas. Por su parte, la consejera de Familia ha hecho un anuncio, ha lanzado que a partir del mes de octubre, a finales del mes de octubre, se presentará un nuevo modelo de atención sociosanitaria para aquellas personas con discapacidad por enfermedad mental. En Castilla y León son 26.000. Un modelo pionero en España, porque está trabajado y no existe otro modelo igual, en el que se basa fundamentalmente, como decía, en la coordinación, pero sobre todo en la persona con discapacidad por enfermedad mental. La angustia, la tristeza está presente en todas las personas,
con mayor o menor grado, con una u otra formulación. Eso al final, en unos casos se llama normalidad, en otros enfermedad, pero en definitiva la naturaleza humana es la misma y por lo tanto no debe haber diferencias desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la integración de todas las personas. Y aquí en las Cortes de Castilla y León se ha celebrado un acto institucional en el que se ha leído un manifiesto. En ese manifiesto hemos podido escuchar que el 75% de las personas con discapacidad por enfermedad mental en algún momento de su vida se sienten discriminadas. Además, han recalcado que es la discapacidad con menor inserción laboral. Y es la mejor manera de sensibilizar a toda la sociedad, que hoy todos se hagan partícipes del manifiesto que han elaborado por parte de las asociaciones y que además lo van a leer cada uno de ellos. Por lo tanto, hay una identificación con el problema y con las necesidades que cada uno se llevará a su trabajo y que podrá determinar su participación en iniciativas. A lo largo de los años ha ido cambiando y evolucionando el tipo de tratamientos para estas personas con algún tipo de trastorno mental. Se busca sobre todo nuevas formas de asistencia. Ruth, ¿hacia dónde tiende actualmente esta atención? Pues Nati, lo que se busca principalmente es que el paciente, que la persona con una enfermedad mental, participe en la vida social de la forma más normalizada posible. Ahora con lo que trabajan es con las capacidades del enfermo y con la atención comunitaria. Los expertos entienden que no es posible vivir con un trastorno mental sin un bienestar personal y social. Que la familia entienda que esto no es una cosa que hay que extirpar quirúrgicamente ni hay que apaciguar con fármacos, sino que forma parte de la propia persona. El tipo de terapéutica que se establece es completamente distinto. En resumen, menos medicación y más terapia. Es la atención comunitaria. Tratan la enfermedad de manera distinta con cada paciente y dentro de su entorno. Conocer el contexto, conocer el ambiente en el que viven y en definitiva hacer una intervención sobre ese entorno, facilitando el acceso a esos servicios y establecer un equilibrio pues, entre la población urbana y la población rural. Los enfermos también demandan esta ayuda más individual, más directa. Que nos escuchen aún más, o sea, que nosotros formemos parte del tratamiento también. Este martes a las 9:30 de la noche el programa Espacio Abierto aportará diferentes puntos de vista sobre la enfermedad mental. 1 de cada 4 personas en Castilla y León padecerá un trastorno de este tipo a lo largo de su vida. El consejero de Educación de Castilla y León se une al resto de las comunidades que piden que este curso se mantenga la prueba de la PAU para acceder a la universidad. Rey cree que en este escenario político es lo más sensato. Desde nuestro punto de vista en Castilla y León hemos defendido la tesis del ministro, es decir, que la prueba sea lo más parecido a la PAU. Y eso es básicamente lo que hemos dicho el otro día en la reunión, ¿no? Que incluso con la posibilidad de prorrogar la prueba en este curso, ¿no? Con las adaptaciones necesarias. No puede ser como la PAU, porque los alumnos de segundo bachillerato este año tienen más materias. Declaraciones de Fernando Rey durante su visita al Colegio Villalobón, la obra a la que más dinero ha destinado la Consejería de Educación este año. Un centro que, a pesar de encontrarse en el medio rural de Palencia, sigue incrementando el número de alumnos, con casi 100 matriculados y 13 docentes. La construcción del área de infantil de este centro ha requerido una inversión de más de 1 millón de euros en los últimos 5 años. La falta de gobierno afecta sobre todo a la planificación de los gastos e inversiones del año que viene, a los presupuestos. El sábado acaba el plazo para registrar las cuentas regionales en las Cortes. Estas no se pueden presentar si antes Montoro no da a conocer las grandes cifras. De momento solo ha remitido una carta este fin de semana con algunas cantidades insuficientes. Me tienen que aclarar los números que me han mandado, porque desde luego no estamos nada a gusto con esos números en Castilla y León y bueno, pues quiero una explicación clara y precisa de dónde salen esos números. Espero aclararlo y si no, pues bueno, como es una estimación provisional de esas entregas a cuenta, pues a lo mejor tengo que hacer yo otra estimación que entiendo más definitiva, pero no me voy a conformar con lo que nos están diciendo en esa carta.
El PSOE de Castilla y León exige conocer también esos datos y además hoy de nuevo ha solicitado en otro orden de cosas la comparecencia del presidente de la Comisión de Investigación de la Trama Eólica. Han desvelado un documento de la Comisión Europea que responde a las quejas de un empresario al que no le llegaba la autorización. Un escrito en el que Europa pone en duda la transparencia en los procesos de adjudicación de los parques. No solo ha conocido las prácticas irregulares por las denuncias de algunas de las empresas, sino que al parecer no hizo absolutamente nada ante esta misiva de la Comisión Europea, y estas razones son más que suficientes para que el presidente comparezca de una santa vez. Escuchábamos antes a la consejera de Economía y Hacienda, hacía esas declaraciones en Orense. Allí ha visitado una cantera de pizarra de la empresa Cupa y siguiendo esa visita está nuestro compañero Manuel Domínguez. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. A esta hora todavía continúa la visita de la consejera de Economía del Gobierno autonómico a las instalaciones que tiene la empresa Cupa. A caballo entre las comarcas de Valdeorras y El Bierzo, Pilar del Olmo ha estado en la cantera más grande de pizarra que se explota en la actualidad en el mundo. Cupa es una multinacional que tiene 800 trabajadores en la comunidad de Castilla y León. La consejera de Economía ha indicado que trabaja el Gobierno autonómico en una estrategia de recursos naturales que tiene previsto tener finalizado antes de que termine el año, y ha sobresaltado sobre todo la importancia que tiene Cupa a la hora de generar empleo en el medio rural. Pero por lo que se refiere al mundo rural, a nuestros pueblos, pues por esta zona da trabajo a 800 personas, que prácticamente es su forma de vida, o sea, el explotar la pizarra. Yo creo que esto es una apuesta clara de una empresa y un ejemplo de cómo se puede crear riqueza y empleo en este mundo rural, en nuestros pueblos, en definitiva en esta zona de nuestra Castilla y León tan alejada de las ciudades, ¿no? Aunque Castilla y León es la mayor productora de leche de oveja de todo el país, el sector vive una situación complicada con una bajada de 30 céntimos por litro de leche en lo que va de año. La organización agraria UPACOAG lo califica de ruina y además denuncia que muchas explotaciones están abocadas al cierre si esta situación continúa. La preocupación se rumia en esta explotación igual que en las otras 2.600 que hay en Castilla y León. Como José Luis, los ganaderos de ovino están sufriendo el descenso de un 30% en el precio de la leche de oveja respecto al año pasado. Yo he llegado a cobrar al euro, y dices, bueno, pues claro, pues qué bien, y te vas haciendo los cálculos, 20.000 euros, tal. Ahora llegas y de golpe a porrazo la leche, la miras y 0,80, 0,70 ya, 0,72, 0,63 ha llegado a cobrar. Las centrales lácteas pagaron un precio bastante estable durante 2015, pero a lo largo de este año la disminución es notable y se acerca a los costes de producción. La justificación que reciben los ganaderos no les convence. La crisis que achacan las centrales y que no se vende el queso. José Luis forma parte de una cooperativa para vender su producción, pero ve un futuro incierto. Si podemos, aguantaremos, si no, pues no lo sé. Habrá que cerrar o buscarse la vida. A pesar de este panorama, las ovejas de Castilla y León produjeron en el primer semestre del año casi 19 millones de litros más que en el mismo periodo de 2015. Estas imágenes nos llegan desde Burgos. Las grabó esta noche un vecino de Quintanar de la Sierra. Las llamas devoran un bloque de viviendas situadas al lado de la carretera. Al parecer, el fuego comenzó en la chimenea de una de esas casas, pero el fuerte viento propagó las llamas con rapidez y dejó al edificio completamente inhabitable. Afortunadamente, los inquilinos pudieron salir, pero poco más, porque las llamas, empujadas por esas fuertes rachas de viento, hicieron imposible que ni ellos ni los bomberos pudieran coger ningún enser. Consternados apuran a sacar lo poco que ha quedado a salvo tras el incendio. Algo de ropa y documentación, nada más, 10 minutos, porque hay peligro de que se hunde el techo. Dos familias rumanas, una marroquí y otra natural de Quintanar de la Sierra, vivían en régimen de alquiler en este inmueble que ha quedado completamente inhabitable. A nosotros nos golpearon en la puerta, me asomé por la ventana arriba en el balcón
que saliéramos, que había fuego, cogí a los niños y salimos, no pudimos más. Por la mañana aún quedaban activos 2 pequeños conatos de un incendio que se originó en esta chimenea y que propagó el fuerte viento. Los 15 ocupantes del inmueble salieron ilesos y por su propio pie. Nosotros la posibilidad que les hemos ofrecido, si lo necesitan, mientras buscan el alquiler de otra vivienda, claro, porque estas han quedado totalmente inservibles, son los bungalows que tenemos en el camping. El incendio fue controlado en la medianoche. Durante toda la madrugada se ha refrescado la zona. El estado en el que ha quedado el tejado hace que la casa esté en peligro de derrumbe. Los falsos techos, que son los que están aguantando con toda la humedad, y por menos de nada se les puede despolmar. La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a la vivienda colindante. Los efectivos voluntarios de Quintanar tuvieron que utilizar las bocas de riego hasta que llegaron los refuerzos de Salas de los Infantes y Burgos. La Dirección General de Tráfico inicia hoy una campaña con la que revisará que camiones, furgonetas y autobuses circulen en perfecto estado. En 6 días se van a seleccionar algunos de los 10.000 vehículos que se van a controlar visualmente, pero estas inspecciones se van a realizar durante todo el año. En cualquier momento, la Guardia Civil comprobará sus frenos, sus luces o las ruedas. Las deficiencias de mantenimiento pueden conllevar multas de entre 200 y 500 euros e incluso su inmovilización. 15 minutos y esta ITV móvil está lista. Llega el primer camión y comienzan los controles. Revisan las luces, a la derecha, los bajos. Mediante esta cámara ves los rótulas, ballestas. O las emisiones, tan exhaustivo como una inspección fija, y aparecen las infracciones leves. Vemos que esta parte del neumático no tiene nada de dibujo. El hidráulico de la trampilla tiene fugas. Aquí nos falta también la maneta, como podemos comprobar, entonces en caso de accidente no podríamos acceder al vehículo. Y las graves, en este caso la rotura del sobrebastidor que podría acarrear la pérdida de la carga. Un defecto muy grave. Muy grave, y eso ya conlleva inmovilización. Llegará el momento de ponerle las ruedas, llegará el momento de hacerle cosas, si se pasan las ITVs. No es suficiente porque las inspecciones técnicas ordinarias cada cierto periodo de tiempo se consideran que son insuficientes. Como este, la DGT realizará 12.000 controles cada año a vehículos industriales para cumplir con las directrices europeas y para mejorar la seguridad. Aproximadamente un 4% de los vehículos pesados que se vieron implicados en un accidente con víctimas no tenía pasada la ITV y un 1% en el caso de los autobuses. El año pasado casi 300 personas fallecieron en accidentes en los que estaba implicado un camión de más de 3.500 kilos. Aún no hay fecha para la reunión del Comité Federal del Partido Socialista que decidirá sobre el voto a una nueva investidura, pero la gestora sí ha tomado otras decisiones. Relevo en las portavocías del Senado y en el Parlamento Europeo que ocupaban 2 castellanos y leoneses, Óscar López e Irache García. López deja de ser portavoz del PSOE en el Senado e Irache García, la portavoz de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo. Óscar López y yo mismo y hemos acordado entre los dos, él a título personal y político y yo a título también de representación de la Comisión Gestora, que era razonable y conveniente abrir una nueva etapa al frente de la portavocía. La gestora del PSOE ha aprobado ambas salidas reclamadas por ellos mismos tras el comité del pasado día 1. Si se mantiene en su puesto Antonio Hernando como portavoz en el Congreso, Ramón Jáuregui sustituirá a Irache García y Vicente Álvarez Areces a Óscar López. Lo que sigue pendiente es la fecha del Comité Federal y también de la reunión de los secretarios del partido. La gestora, que responde así a Pablo Iglesias: es una obscenidad la actitud y la estrategia que viene siguiendo el señor Iglesias. Tiene que lidiar con la fuerte división interna que sigue habiendo en el PSOE. Desde Valladolid, su secretario provincial insiste en reclamar la consulta a la militancia. Quienes quieren promover la abstención en este partido no quieren dar la voz a la militancia. Esa es la mayor de las evidencias. Mientras el Partido Popular está a la espera de esa fecha, pues se tendrá en cuenta que el plazo expira el día 31. Y no avanza cómo podría ser un posible gobierno de Mariano Rajoy si finalmente se produce la investidura. El gobierno catalán sigue su rumbo. Esta mañana Puigdemont ha participado en un desayuno informativo donde ha insistido en centrar las políticas en el proceso independentista. Dice el presidente que está dispuesto a negociar con el Estado español los plazos y hasta la pregunta
pero que el referéndum es irrenunciable. El presidente de la Generalitat continúa con su hoja de ruta independentista e invita al Estado español a negociar las condiciones de un referéndum que asegura se celebrará. Lo tenemos que hacer siempre en las condiciones en que dice el gobierno catalán. No, esta es nuestra propuesta. Pero escuchemos cuál es la propuesta del Estado. ¿Cuál es la fecha? ¿Tiene que ser por fuerza en septiembre del 2017? Pues no. Todo es negociable, pero para él una buena pregunta sería esta. ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente, sí o no? Cuando se forme un gobierno estable pedirá cita al nuevo presidente, aunque tiene claro que habrá nuevas elecciones. Lo único que no sabemos es si serán en directo o serán en diferido. Si se convocarán en 3 semanas o se convocarán, pongamos por ejemplo, en año y medio, después de tranquilizar mercados y dar tiempo a los partidos para recuperarse del susto. Unos para pasar página a los juicios de la corrupción, los otros para coser sus heridas e intentar sobrevivir. Ha sido muy tajante al desmentir los rumores de pacto con Pedro Sánchez. No habíamos acordado nada porque no habíamos negociado nada. El bloqueo de España, sentenciado, se podría solucionar volviendo a mirar a Cataluña en vez de darle la espalda. En ámbito de tribunales, hoy finalizan los interrogatorios a los 65 acusados en el juicio de las tarjetas Black, y todos ellos prácticamente han utilizado la misma frase para justificar los gastos realizados con estas tarjetas. Dicen que formaban parte de su retribución. Quien ha desmontado la defensa de los exconsejeros ha sido el antiguo secretario general de la Caja Madrid. Enrique de la Torre ha negado que fuera él quien diera instrucciones sobre cómo utilizarlas. Él fue el primero en declarar ante el juez. Todo el mundo estaba en la creencia de que eso estaba incluido. Tras Blesa, el resto de los 65 acusados, y todos con el mismo argumento. Eran parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato. Se me dijo que una parte de mi retribución iba a ser a través de una tarjeta. Como complemento retributivo, que era una retribución, que se me daría una tarjeta Visa. Con un límite de 25.000 euros al año. Y que además no había que justificar los gastos. Nadie dudó de su legalidad porque quien les daba instrucciones sobre cómo utilizar las tarjetas era el secretario general de la entidad. Me lo estaba diciendo en su despacho, que a su vez era el responsable de los servicios fiscales y jurídicos. El mismo que hoy lo ha negado todo. Tras los acusados llega el turno de los testigos. Declararán entre este mes y el que viene. Y hoy acaban las declaraciones también en ese juicio de las tarjetas Black y se dirime muy cerca sobre las peticiones de nulidad en el proceso de la trama Gürtel. Muy vehemente, la fiscal anticorrupción ha reclamado al tribunal que no las acepte. Dice que la única pretensión de las defensas es intoxicar y tapar la abrumadora cantidad de material probatorio que existe. Dice además que es el PP quien se beneficia del dinero y no los grupos municipales, y por eso debe ser acusado como partícipe a título lucrativo, aunque no ha apoyado que Rajoy comparezca como testigo. Ante la imposibilidad de argumentar jurídicamente sus pretensiones, han debido acudir a meras descalificaciones personales y profesionales hacia los intervinientes de este procedimiento e incluso a intoxicar este trámite con imputaciones de hechos muy graves que revelan un ejercicio del derecho de defensa oportunista, desenfocado y, desde luego, inaceptable. Y en Estados Unidos, la carrera hacia la Casa Blanca vivía esta madrugada uno de sus momentos decisivos, segundo cara a cara entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde, y pese a los pronósticos, el líder republicano no salió tan mal parado como muchos esperaban. Pese a la polémica por la filtración de sus conversaciones machistas, el polémico político hizo frente a la líder demócrata, que según varias encuestas fue la ganadora. El de anoche parecía el debate decisivo y por eso pocos estadounidenses querían perdérselo. Hillary no tardaba en atacar a Trump. Mis argumentos no se dirigen a sus partidarios, sino a él y a su campaña de odio y división. Un odio. No solo hacia las mujeres, sino a todos los estadounidenses. Por lo que dijo Clinton, nunca se ha disculpado. El republicano respondía. Tenemos una nación dividida por gente como ella.
Ella tiene tremendo odio en su corazón. Y eso que él llegaba muy tocado tras la filtración de conversaciones suyas de 2005, como poco, de carácter machista. Intenté tirármela, pero fallé. Estaba casada. Palabras sobre las mujeres. Cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Por las que se disculpaba antes de un debate donde llegó a decir que por él, Clinton estaría en la cárcel por sus polémicos emails borrados, mientras Hillary presumía de campaña basada en hechos y no en insultos. Trump de redes sociales. Tengo casi 25 millones de seguidores. Por eso, cuando el moderador preguntó a Hillary si su rival tenía condición de líder, la respuesta no sorprendía a Trump ni a nadie. Clinton, dicen las encuestas, fue la ganadora, pero el republicano, pese a lo que muchos pensaban, salió vivo. El huracán Matthew se aleja de la costa estadounidense, convertido ya en una tormenta tropical. Según los meteorólogos, el ciclón se debilitará en las próximas 24 horas y se disipará en el Atlántico. Pero ha dejado 1 millar de muertos y otro grave problema en Haití, el cólera. El viento todavía agita los escombros. El huracán más feroz de la última década en el Caribe ha engullido casas, calles y pueblos enteros a 230 kilómetros por hora. El viento se ha llevado las casas y todo. Todas las casas están inundadas o rotas, el hospital arrasado. El sur de Haití se ha quedado aislado, sin puente. Cada día que pasa aumenta la amenaza de cólera. 1 de cada 3 víctimas es un niño. Tengo a 5 con fiebre, pero no tengo dinero para ir al hospital a por suero. En los hospitales tampoco tienen. Hace tiempo que no nos queda agua. Necesitamos sueros para tratar la diarrea, para salvarles la vida. En unas horas el huracán desaparecerá en el Atlántico, pero la muerte y la ruina de Haití no. Necesitan ayuda para reconstruir sus vidas. UNICEF Castilla y León alerta del riesgo de que se propaguen enfermedades que se transmiten a través del agua en un país como Haití, que además tiene uno de los niveles de incidencia de cólera más altos del mundo. Desde el año 2010 han muerto más de 10.000 personas a causa de esta enfermedad. La situación ahora mismo es muy complicada porque hay aguas estancadas, porque hay cadáveres de animales en las aguas, entonces estas aguas están contaminadas y esto hace que muy fácilmente se propaguen enfermedades por beber agua en mal estado, como enfermedades como es el cólera. Entonces nos preocupa mucho la situación de los niños que se puedan ver en riesgo por estas enfermedades. La menor, que recibió una paliza en un colegio de Palma, ha tenido que volver al hospital por fuertes dolores en el abdomen y en la cabeza, pero finalmente no ha sido ingresada. 6 chicos implicados en la agresión ya han sido identificados por la policía. Todos ellos son menores y, por lo tanto, inimputables. Hoy hemos escuchado a la hermana de la menor, se ha pronunciado sobre este suceso. Dice que fueron a pedir explicaciones al centro y que literalmente les cerraron la puerta. Aseguran que las agresiones no eran algo puntual y que la dirección podría haberlo evitado. Esto viene de antes y ya se ha avisado varias veces. Y 3 días antes de la agresión, mi madre vino al centro a decírselo a la directora de lo que pasaba, de que las niñas estaban siendo insultadas y estaban siendo acosadas. Entonces, se podía haber evitado. Un matrimonio se ha lanzado a una aventura, ha instalado una granja dedicada al engorde de caracoles en Salas de los Infantes, en Burgos. La finca cuenta con 4 invernaderos, aunque por el momento solo trabajan en uno de ellos. A finales de este mismo mes esperan obtener su primera producción de 5.000 kilos de caracoles. ¿Eres cliente Cero? Apúntate al plan Cero Comisiones y no pagues por el mantenimiento de tu cuenta, transferencias, cheques y tu tarjeta. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Abandonaron Guadalajara para emprender en Salas de los Infantes. Aquí mantienen a sus primeros caracoles de la raza Elis aspersa Müller, la más consumida en Europa y América Central. Es muy fácil, vamos a decir, de cosechar, llamémoslo así. Es una especie muy dura que puede soportar diferencias de temperatura,
Aún así tiene sus limitaciones. Lo normal es que estén a 20 grados y con un 80% de humedad. La limpieza y la alimentación es fundamental para su correcto desarrollo. Lo más normal son las acelgas, que es lo más común, porque aparte de alimentación también les sirve de refugio. Y luego otro tipo de... es que comen de todo, comen judías verdes, comen tomates, comen colza y pienso. No es buena la sobrepoblación para evitar que se estresen. Entre el estrés y la acarosis es lo más común, pero a partir de ahí hay muchas enfermedades, todas las ligadas con el tema de la humedad, los hongos, el moho. Unos inicios que no están siendo fáciles y llevan un año de retraso, pero en octubre recogerán su primera producción. Hay mucha demanda y hay pocas granjas en España. Hay mucha demanda de consumo de caracol y lo tienen que traer de fuera. En unos meses tendrán los 4 invernaderos a punto, en los que quieren introducir nuevas especies e incluso elaborar paté y caviar de caracol. Caracoles de momento no, pero la morcilla de Burgos se colará en los fogones de Nueva York dentro de 2 semanas. La gastronomía burgalesa será la protagonista con la madrileña y la extremeña de las jornadas Eat Spain, Comete España, que se van a celebrar en la ciudad norteamericana del 24 al 28 de octubre. Los cocineros burgaleses Ricardo Temiño y David Izquierdo cocinarán productos de la tierra. Además, habrá exposiciones, catas y menús especiales. El objetivo es conquistar por el estómago a los turistas norteamericanos. Nueva York es uno de los grandes objetivos que tenemos en el mercado americano, que sabemos que es un mercado que para el turismo es muy rentable, que gasta, que consume y que además sirve de correa de transmisión a más turismo. Pretendemos contarles a los habitantes y ciudadanos de Nueva York, pues en definitiva lo que somos en cuanto a gastronomía, nuestra cultura, por qué comemos de la manera en que comemos y transmitirles nuestro ámbito de la gastronomía desde un punto de vista afable y desde un punto de vista de intercambio cultural. El acueducto o el Alcázar de Segovia son 2 joyas de nuestro patrimonio que inspiran también al arte japonés. Son algunas de las piezas de la exposición de joyería de Nabuko Ishikawa con la que hoy nos despedimos. Adiós. Siempre ha estado considerado como una joya, pero nunca lo ha sido de forma tan literal. Son el acueducto o el Alcázar de Segovia vistos a través de los particulares ojos de la japonesa Nabuko Ishikawa. El granito, la pizarra o incluso el yeso de la Alhambra se convierten en sus manos en piedras preciosas, oro, platino, shikudo y shiwichi, 2 aleaciones niponas con cobre por las que Ishikawa es famosa en su país. No simplemente creador de joyas, sino que detrás de ella hay una noción muy profunda de arte japonés y tecnología muy japonesa que nadie en este gremio está usando. Ishikawa tuvo que innovar para que sus joyas fuesen aceptadas por la cultura japonesa. Buscó inspiración en sus viajes por España, en su historia, en el descubrimiento de América, en la Reconquista, en sus luces y sus sombras. Puede entender de dónde viene de nuestra sensibilidad de diseño, etcétera, que llegan parte de coche o electrodomésticos. 50 piezas entre broches, colgantes y collares sobre mitología griega o las 4 estaciones. Una colección que ha visitado Londres o París y que en España podremos ver hasta el próximo miércoles.